para vergüenza nuestra, para vergüenza nuestra. En Colombia llevamos casi 30 años de ejercicio de personas que han abanderado, han tomado las banderas del cristianismo para incursionar en el ejercicio político, cosa que de por sí es incongruente. Que hablar de política cristiana es como decir esto es blanco pero negro, son dos cosas independientes. Que el político tenga convicciones cristianas es otra cosa, son dos puntos diferentes. Y resulta que han habido senadores cristianos, concejales cristianos, ediles cristianos. Y pregunto yo, ¿qué ha cambiado en nuestro país? ¿Qué ha cambiado en nuestras ciudades? Para vergüenza lo voy a decir, para vergüenza del cristianismo lo voy a decir. Quienes han utilizado la iglesia como plataforma para el ejercicio, ¿sabe qué han hecho? Se han dedicado a adquirir propiedades y a lavar dineros del narcotráfico. Y aquí hay unas grandes congregaciones que después de unos años de ejercicio político, entonces son dueños a la usanza de los terratenientes del pasado o de los señores feudales del pasado, de grandes extensiones aquí en Bogotá, que fue el resultado de su ejercicio político. Pero ¿qué ha cambiado en la ciudad? Porque la iglesia del Señor no se dedica a lo que se tiene que dedicar. Y aquí viene la comprensión de la tercera parte de la historia de la Biblia, de lo que explicaba hace un rato. Dije, la primera parte corresponde a la historia del Universal, la segunda parte a la historia de Israel, y la tercera parte a la historia ¿de qué? De la iglesia. De la iglesia. En Israel nadie podía comer lo que se le antojara, porque aún la comida, la higiene, la moda era parte de la religión. Nosotros no, nosotros somos un país laico y usted se puede comer lo que quiera y no tiene nada que ver con religión. Se puede comer lo que quiera o lo que pueda, o lo que le quepa. ¿A qué se debe dedicar la iglesia del Señor? La Biblia dice que todo lo que pasó con la historia de Israel era sombra para la iglesia, era un ejemplo para lo que la iglesia iba a vivir. Por eso esta constitución que aparece aquí no es algo físico, es algo espiritual. La iglesia del Señor se tiene que dedicar a enseñar valores, ética, convicciones. Pero ¿sabe qué? Es fácil caer en tentaciones de soborno, es fácil caer en tentaciones de pervertir el derecho, es fácil. ¿Y sabe por qué es fácil? ¿Sabe por qué es fácil? Porque cuando hay plata de por medio, el corazón del ser humano fácil se corrompe. Conozco personalmente casi una decena de pastores que en este momento están investigados por la Fiscalía General de la Nación por haberse envuelto en cómplices por los terrenos confiscados al narcotráfico. Seguramente ustedes lo escucharon en las noticias hace unos días atrás. Por eso aquí en Bogotá hay varios pastores en la Modelo por testaferrato, por lavado de activos. ¿Ustedes creen que estos emporios económicos se construyen con las ofrendas y los diezmos? No, no hay plata que alcance. Tristemente, lamento profundamente, yo estoy diciendo esto para clarificar cuál es nuestra posición
en esta congregación frente a estos temas. Tristemente, hace 4 años elegimos, o fue elegido, uno de los concejales abanderados por el cristianismo, por la iglesia. Este hombre dejó su curul, se la dio a otro. ¿Y por qué se la dio? Porque mutuamente se estaban chantajeando, y después ese otro se vio implicado en el asesinato de su propia esposa. Cristianos. ¿Cierto o no? No lo sé. Pero lo que sí sé es que el cristianismo, en estos, no el cristianismo, no, la iglesia, el incursionar la iglesia en estos ambientes, lo único que ha causado es vergüenza. Porque hemos tratado de hacer una mezcla incompatible. Desde el siglo III, con la conversión del emperador Constantino, cuando Constantino supuestamente se convierte al cristianismo, entonces se hizo una mezcla entre Estado e Iglesia, y lo único en lo que terminó fue una gran perversión. Luego se cae en un total oscurantismo hasta el siglo XV con la Reforma, y luego después de la Reforma, siglo XVII hasta el siglo XX, se cae en otra especie de oscurantismo, porque ahí la división del protestantismo se divide en 1000 partes. Y aquello para lo que fuimos constituidos y llamados por el Señor queda de lado. Muchos de ustedes, algunos de ustedes están en proceso de formación. ¿Cómo podríamos tener un verdadero impacto como iglesia en la sociedad? Para vergüenza del cristianismo evangélico en Bogotá, en Colombia, han surgido muchos partidos cristianos: Partido Nacional Cristiano, Unión Cristiana y otros independientes, y muchos, de los cuales lo único que deja eso de esta historia de más de 20 años, lo único que deja es vergüenza moral y unos cuantos kilómetros de extensiones de tierra en manos de personas naturales. Eso es lo que queda. Usted y yo, ¿qué podemos hacer? No estoy aquí hablando en contra de políticas, de partidos, de personas. Estoy aquí hablando como pastor, cuál debe de ser la posición de la iglesia frente a nuestra sociedad. Usted y yo tenemos una posibilidad. Mire un jovencito como este, una jovencita como esta, que están a puertas de iniciar su proceso de formación. Administradores, abogados, doctores. ¿Acaso un abogado necesita que una ley diga que es un delito participar en un cohecho o es un delito participar en un soborno? ¿Vieron la noticia esta semana? ¿Cómo se unió un pool de abogados para estafar a la nación, inventándose unas supuestas víctimas? Y ahora la abuelita de más de 70 años, con códigos de conciencia. ¡Qué vergüenza eso! ¡Qué vergüenza! ¿Acaso un doctor, un médico cirujano requiere una ley que le diga que es prohibido hacer abortos indiscriminadamente? ¿Necesita una ley para eso? Tristemente en Colombia tenemos una triste frase que ha hecho carrera. ¿Cómo es? Echa la ley, echa la trampa. ¿Qué es lo que realmente produciría un impacto en la sociedad a partir de la iglesia evangélica? Que ustedes y yo, como hombres y mujeres en ejercicio de nuestra profesión, cualquiera que sea, y los jóvenes que están en pleno ejercicio de su formación profesional, puedan mantener una seriedad en cuanto a su posición ética, en cuanto a su posición moral, en cuanto a sus principios de valores. Porque no se trata de leyes,
No se trata de leyes. Los constituyentes cristianos evangélicos levantaron una enorme bandera diciendo: logramos, en la Constitución de 1991 logramos la libertad de cultos. 3-4 senadores constituyentes cristianos lograron la libertad de cultos. No. Es que había una enorme cantidad de constituyentes no católicos que estaban detrás de eso. Repito, pastores evangélicos, claro que sí, pero también pastores de todas las sectas de divisiones del cristianismo, incluyendo algunas sectas satánicas, incluyendo algunas comunidades, repito, como la comunidad LGBT. No fueron los pastores cristianos evangélicos. Había una gran diversidad de sectores de la sociedad interesadas en romper con lo que hasta 1990 se conoció como el concordato entre el Estado colombiano y el Estado Vaticano, que aunque éramos un país no confesional, un país laico, por este concordato parecería como si fuéramos y nos dirigía como si fuéramos un Estado confesional, razón por la cual uno de nuestros maravillosos presidentes nos consagró al Sagrado Corazón de Jesús en Boston. ¿Ha servido? ¿Qué ha cambiado en cuanto a la moral? ¿Qué ha cambiado en cuanto a la honestidad? ¿Qué ha cambiado? El que estos grandes hombres políticos se paren en un altar que ha sido comprado exclusivamente para predicar la palabra del Señor, se pare y digan todas sus arengas. ¿Saben qué ha servido? ¿Qué ha servido? Para engrandecer a una persona, a un hombre, a una institución. Pero la Iglesia del Señor, ¿qué impacto social ha tenido? Somos una comunidad relativamente pequeña, que quizás no tenemos mucho impacto social, pero usted puede hacer la diferencia. Su familia puede ser diferente. Su pequeña niña, su pequeño niño de 9, 10, 11, 12 años, que está en este proceso de formación, cuando ella o él sea un abogado, sea un médico, sea un ingeniero, sea un arquitecto, cuando estén fundiendo las columnas de un edificio, de una escuela, cuando estén fundiendo en la ingeniería civil, cuando estén fundiendo una de nuestras calles en Bogotá, por fin que haya un hombre y una mujer llenos del Espíritu Santo, sanos en la fe, con convicciones claras, que puedan ganarse un peso menos y por fin reparar una calle que quede bien hecha. Ahí veremos el impacto del cristianismo en la sociedad. Solo así. Cuando usted firme un convenio, cuando usted firme un contrato, y usted pueda decir: mi salario de este contrato son 20, y no con trampas y mentiras voy a hacerme un salario de 100. Solo así. Solo así. Mientras tanto, muchas personas de todas las tendencias, incluyendo las tendencias cristianas, llegarán y seguirán siendo una vergüenza. Es la razón por la que en este momento en Colombia se está hablando de la más alta tasa de sobornos, robos al Estado, personas que caen, farpolítica, parapolítica, etcétera, 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 etcétera. ¿Y sabe qué? Los cristianos cerrando los partidos, haciendo prebendas.
el candidato cristiano de la alcaldía de Bogotá, haciendo, ¿cómo se llama? Convenios, coaliciones, no, representando, ni siquiera haciendo convenios, representando el partido político con más mala reputación. ¿Por qué? Corruptos, narcotráfico, lavado de activos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el candidato de los cristianos representando a este partido. No quiero parecer antidemócrata, pero la Iglesia del Señor no tiene nada que ver con eso. Una cosa es la sociedad política y otra cosa es nuestra vida espiritual. Son dos cosas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Como ciudadano usted tiene todo el derecho y el deber de tomar una posición política e ir a votar por quien quiera. Como ciudadanos ustedes tenemos todo el derecho de hacer nuestro ejercicio, pero eso no tiene nada que ver con nuestra vida. ¿Cómo nos van a decir? No vote por fulano porque es un corrupto, pero yo sí. Para volver a creer, es el eslogan de la campaña, para volver a creer. ¿Volverle a creer a quién? Al que está representando el partido de los que ha tenido el más alto índice de corrupción. Para volver a creer en quién. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿No es lo que dice la palabra del Señor? ¿A qué nos dedicamos? Dedíquese, hermano, dedíquese. ¿Quiere hacer política cristiana? Siente a su hijo, enséñele valores, déle ejemplo, comprométase. Recientemente hablábamos con alguien y decíamos, ¿a quién me interesa saber si yo hice algo malo o bueno? Con que mi hijo lo sepa es suficiente. Fue una lectura que hicimos en uno de los boletines. Con que mi hijo sepa que a pesar de la escasez, nunca nos podrán acusar que hicimos una alianza, o para pagar esto tuvimos que robar aquí o mentir allá. Solo así podremos seguir levantando una generación sana. Necesito que X o Y persona esté como concejal, como senador, como alcalde, para yo ser honesto. Porque nada, la ley no cambia nada. La ley no cambia a nadie. La ley no cambia nada. Aleluya. ¿Sabe qué cambia? Cristo en el corazón de las personas. Eso cambia. Usted está en paz. Es mejor un bocado seco y en paz que abundancia en casa de contienda. Entonces cuando usted se toma una aguapanelita con un pan y se acuesta en paz, eso le alimenta más que comer manjares y no poder contestar el teléfono de tantas personas a las que se le está escondiendo. Esa es la sociedad que necesitamos levantar en el nombre del Señor. Cuando Samuel fue rechazado, entonces se estableció. Y ustedes vieron que los apóstoles en la iglesia, ningún apóstol, ni siquiera el mismo Pablo, se dedicó a otra cosa diferente que a la dedicación, enseña el versículo. Usted que mandó a su jovencito anoche al culto, pregúntele qué hicimos anoche, pregúntele. Ya les preguntaron, pregúntele qué hicieron ayer en la iglesia. Ahorita más tarde, qué hicieron arriba en el tercer piso. Cuénteme, muéstrenme, qué hicieron, repítame. Levantemos una sociedad de hombres y mujeres con valores cristianos, no pensando en si es esto, aquello y lo otro. Solo así aseguraremos que realmente podamos tener una bendición de una generación cristiana que impacte la sociedad. Coloquémonos en pie, por favor.
Señor, en esta hora yo presento delante de tu presencia esta jornada electoral en nuestro país, en donde nosotros como actores primarios, como electores, tenemos una responsabilidad. Pero tenemos claro, Señor, que esta responsabilidad no depende de leyes, de cambios judiciales, jurídicas. Depende, Señor, de la transformación que tú hagas en el corazón de cada una de las personas. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, para que estos hermanos, estos jovencitos, estos niños, que serán los abogados del futuro, los médicos del futuro, que ejercerán la administración privada y pública, Señor, que ellos, cuando tengan en sus manos la posibilidad de hacer su ejercicio profesional, actúen en plena sabiduría y temor de tu palabra. Ayúdanos, por favor. Que el gozo de tu presencia, Señor, venga. Que el gozo de tu amor, Señor, nos inunde. Que nosotros, conocedores de tu palabra, Señor, podamos tener la bendición, podamos tener la paz, la alegría de ser hombres y mujeres transformados por tu palabra. Gracias, Señor. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad, y ahora me humillo y busco tu rostro. ¿Y a quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero seguir más